Buenas tardes a todos y muchas gracias por uniros. Hoy tenemos un tema que es muy novedoso en nuestras conferencias del Club de Ciencia Boadilla, que se titula Introducción a la observación y protección de aves en España, que será impartida esta charla por un gran experto en la materia, que es José Manuel Altares. Y sin más, pues os dejo con el protagonista de hoy. José Manuel Altares es ingeniero técnico, socio de SEO BirdLife desde 1988, es la Sociedad Española de Ornitología, de hecho la ONG ambiental decana en España, y participa en censos de aves desde 1996. Así que, José Manuel, los mandos son todo tuyos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería es agradecer al Club de Ciencias por la oportunidad que me brinda para dar a conocer en la medida de lo posible el mundo de las aves. Sin duda alguna, lo que se conoce pues se aprecia y por tanto se cuida. Entonces es importante conocerlo para poderlo conservar. Bueno, vamos a pasar. Espero que os guste. Vamos a dar unas pinceladas. Este es el contenido de la pequeña charla. Vamos a comenzar con el origen de las aves, que como veremos más adelante tuvo lugar en el Jurásico con los dinosaurios, y a partir de los dinosaurios se desarrollaron las diferentes especies que tenemos a día de hoy. Vamos a hablar de las adaptaciones que tuvieron las aves para poderse acomodar a los distintos biotopos en los que se desarrollan y viven actualmente. El epígrafe de fauna salvaje a nuestro alcance, pretendo animaros a disfrutar del privilegio que tenemos de formar parte de la península ibérica, porque es el corredor que comunica la zona paleártica con África. Por tanto, todos los procesos migratorios de aves pasan a través de la península. Eso nos permite disfrutar de una diversidad importante. Luego hablaremos un poco de SEO BirdLife, que es cómo está hecha, un poquito de su historia. La ciencia ciudadana, que es una oportunidad que brindó BirdLife SEO hace años a que los que somos aficionados y no somos profesionales de esto, que yo no lo soy, podamos participar en proyectos que tienen trascendencia más allá de España incluso, ¿no? y de nuestro propio entorno cercano. Y ya por último, el último epígrafe, que sería lo que he denominado peligro. Aquí voy a hacer una pincelada sobre las aves que tienen riesgos, algunas de ellas, solamente voy a citar 3. Y sin más, pues vamos a comenzar. Bueno, el origen de las aves, como os he comentado, viene de la época de los dinosaurios en el Jurásico. Existían dinosaurios voladores como los pterosaurios. Aquí tenemos uno. Este sería un pterosaurio, que os voy a indicar esta parte, que sería la mano. Esto es importante porque, si os fijáis, tiene 4 dedos. Tiene estos 3 y este cuarto dedo. Este cuarto dedo es el que sostiene el ala, que es una membrana, como la que tienen actualmente nuestros murciélagos. Y las aves no tienen 4, tienen 3. Por tanto, estos no son el origen de nuestras aves. La cabeza era grande, muy grande, que les servía para estabilizar el vuelo también. Tenían dientes y mayormente eran del tamaño de lo que a día de hoy puede ser un cuervo, que son estos pájaros grandes negros. Los negros más grandes que tenemos son los cuervos. Pues estos tenían ese tamaño. Excepto este concretamente que tenéis en pantalla, que es el Pteranodon. Los restos de esta especie estaban en lo que a día de hoy podría ser el continente americano, y el Pteranodon podía tener una envergadura de 7 metros, bastante grande.
Bueno, las evidencias apuntan a que las aves evolucionaron, por tanto, de los terópodos, que son dinosaurios carnívoros que tenían la estructura ósea muy ligera, únicamente 3 dedos en las extremidades superiores, tenían plumas que evolucionaron desde las escamas y le proporcionaban abrigo, color, dimorfismo sexual y probablemente serviría para los rituales de apareamiento. Este esqueleto que vemos aquí es el de los pterosaurios. Os insisto en que fijaros que tiene 4 dedos en la mano. Este sería el índice. Hay gente que dice que es el índice y hay textos que lo citan como el pulgar. Este sería la misma especie ya posada. Eran grandes voladores, por lo que deducen los estudiosos de la anatomía. Aterrizaban bastante bien, aterrizaban al principio sobre el cuarto trasero y luego apoyaban el cuarto delantero, pero eran muy torpes en tierra, funcionaban como un cuadrúpedo y se movían con mucha dificultad. Fijaros que el ala lo plegaban el índice hacia atrás, de manera que el ala quedaba plegada y esto les permitía poder andar por el suelo. Pero ya os comento que con mucha dificultad, ¿no? Esta imagen, lógicamente, es una licencia que se permite el dibujante de indicar un dimorfismo sexual entre machos y hembras, poniéndole color al que supone que es el macho, ¿no? Pero esto, pues obviamente es una licencia. Bueno, considerados fósiles transicionales entre lo que son las aves y los terópodos que hemos comentado, pues tenemos el Anchiornis. Hay un yacimiento muy importante en la zona oriental de China, en Liaoning, que esa zona de China está cerca de lo que es el Mar Amarillo, el mar del Japón. Fue una zona volcánica que se estratificó por capas y entonces ahí se han encontrado restos de Anchiornis, Xiaotingia y Aurornis. Seguían siendo reptiles, de alguna manera, reptiles ligeros, con pluma, pero tenían dientes. Y seguimos moviéndonos dentro del... Estos serían los terópodos, que si os fijáis, tienen 3 dedos en las extremidades superiores. Esto ya es indicativo de que las aves podrían venir de aquí. Y luego la estructura ósea, que es ligera, es una estructura más ligera que el resto de los dinosaurios. Aquí tenéis otra imagen de lo que podría ser. Fijaros que tienen mandíbula, no tienen pico, tienen dentición, tienen plumas, que esto no es pelo. En esta mano se ven mejor los 3 dedos de lo que es el ala. Estas especies lo que hacían era correr y supuestamente, pues como las gallinas, ¿no? Pues dar saltos y más o menos aletear y mantener el vuelo. Porque es en caída, básicamente, vamos. Bueno. Me está diciendo el PC que tengo la conexión inestable. ¿Me estáis viendo bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. José Manuel, se ve y se oye perfectamente. Vale, gracias. Bueno. Este sería uno de los restos que os he comentado de Anchiornis. Aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, aquí tenemos los 3 dedos de la mano, la cola, la cabeza, que es como la de un reptil, y no se ve muy bien en esta foto, pero sí que se apreciaría en una foto buena, y incluso en el fósil, claro, se deberían de ver aquí los restos de las plumas. Bueno, en Europa contamos con los restos de el que ha sido más conocido como el dinosaurio volador, que podemos entender que es de donde proceden el resto de las aves, que es Archaeopteryx.
Este sería un Archaeopteris. Estos se encontraron en Alemania, en lo que ahora es Alemania. Aquí en esta imagen sí que se lleva a ver incluso. Se ve la muñeca, los dedos, este sería el húmero, el cubeto, el radio, los dedos, y aquí se ven las remiges, las réctrices, aquí, son las plumas de la cola, las plumas de la cabeza sigue siendo un reptil y sigue teniendo dientes. ¿Vale? Tenían el tamaño tanto este como los anteriores que os he mencionado, pues también similar a lo que podría ser un cuervo. Aquí os voy a poner un pequeño vídeo cortito para que veáis más o menos cómo evolucionaba el Archaeopteris. Espero que os guste. Throughout the 20th and 21st centuries, more Archaeopteryx fossils were unearthed in Germany. The feathers on its feet are intriguing, since modern birds no longer show this characteristic. Is this an exception? What is sure is that this feature has not been selected by evolution. Just like this giant marine reptile, a Leopleurodon. Washed up on the shores of the lagoon, it is a godsend for Archaeopteryx. The flies attracted by the carcass provide a hearty meal for this insect eater. Is dangerous for Archaeopteryx. An opportunistic Germanodactylus sees the prospect of a protein rich. And doesn't appreciate the competition. One of the mightiest creatures in the Scotlands, pterosaurs became extinct by the end of the Cretaceous period, 65 million years ago, while Archaeopteryx's descendants grew in number. Bogged down at the bottom of the Solnhofen Lagoon, this remarkable fossil launched the debate on the relationship between birds and dinosaurs. But with insufficient proof, this theory was shelved for more than 100 years. Bueno, espero que os haya gustado. Hay una cosa que quería comentaros de Archaeopteryx. Si os habéis fijado, en interiores de las patas tenían el dedo muy parecido a los famosos velociraptores, que eso se ha quedado en él, no ha evolucionado más adelante. Bueno, lo que ya sí podemos considerar como un ave, tenemos los restos que son de la época del Cretácico. Si os fijáis en él, quitando la parte de la cola, si os fijáis, ver una rapaz actual. Se ve la librea, las plumas, ya tiene pico. Este ya podría ser una de nuestras rapaces actuales. Bueno, vamos a ver cómo se expandieron y diversificaron, ¿no? Bueno, esto se produjo según unos estudios de dos profesores, Santiago Claramunt y Joel Krakaz, pues hace 90 millones de años.
Vamos a partir de que el continente que había, conocido como Pangea, la zona sur se conoce como Gondwana. Bueno, pues ellos, mediante estudios genéticos de 230 especies actuales y apoyándose en el registro fósil, pues han determinado que el origen de las especies que tenemos a día de hoy provienen de lo que actualmente sería América del Sur. Esto, durante el traslado de las placas tectónicas, pues se trasladaron y, como veremos aquí, se produjo la diversificación, diferentes cambios climáticos, grandes cambios climáticos, y la deriva continental. Por la zona norte, lo que es América y Eurasia, y por la zona sur, América, Australia y Nueva Zelanda. África no se cita porque parece ser que ya se encontraba aislada en aquellos momentos. Entonces, por eso no se le cita. Aquí tenemos a la parte izquierda cómo podría ser Pangea en el Jurásico, y en la parte de la derecha en el Cretácico, más o menos, ¿vale? Entonces, como consecuencia de la traslación y del aislamiento que se produjo por el movimiento tectónico y por el aislamiento de biomas, que los biomas son como grandes zonas en las que se da una climatología, una fauna y una vegetación similar. A día de hoy tenemos 8 zonas. El primero que las definió fue Alfred Russel Wallace, que este fue, junto con Darwin, los padres de la teoría de la evolución. Bueno, pues como consecuencia del aislamiento se produjo la diferenciación de las especies, ¿no? De la bifauna. Vamos a ver las adaptaciones. Bueno, la principal adaptación de este tipo de seres vivos, obviamente, en su mayor parte, es la adaptación al vuelo, ¿no? Todas las mejoras que aligeren el cuerpo del animal y todas las mejoras que le permitan tener una estructura muscular y ósea que le permita batir las alas, pues van a ser bienvenidas para este tipo de animales, ¿no? Entonces, ellos cuentan con un esqueleto muy ligero, una musculatura potente, bien irrigada, un sistema respiratorio que permite a los pulmones permanentemente, tanto cuando inhalas como cuando exhalas, que pase aire renovado por ellos, un sistema circulatorio como el de los mamíferos, que eso permite que toda la musculatura pues esté bien alimentada por la sangre, ¿no? Y luego tenemos adaptaciones específicas, ya dependiendo del hábitat de cada una de las especies, pues tenemos pequeñas adaptaciones. Voy a poner luego algunos ejemplos de algunas de ellas para que lo veáis, ¿no? Bueno, aquí tenemos el esqueleto de... Voy a mover el ratón para indicaros algunos puntos. La cabeza. En la parte posterior tiene un único cóndilo, que es un bultito. Los mamíferos tenemos dos y no lo tenemos en la posición trasera, sino que lo tenemos lateralmente distribuido, dispuesto, de manera que a nosotros nos limita el giro de la cabeza. Nosotros no podemos girar la cabeza como un ave 270 grados. Ellos sí pueden porque el cóndilo lo tienen posterior y lo tienen únicamente aquí. Los dinosaurios no tenían clavícula, los pterosaurios no tenían clavícula, pero las aves tienen clavícula, aquí está. Tienen este hueso que ahora os contaré, es muy importante, el coracoides. Esto que es la quilla del esternón, que todos los que hemos comido pollo, en la pechuga del pollo se ve claramente el esternón.
este huesecito de aquí, que es muy curioso, que es el pigóstilo, bueno, sobre él, ese es el último hueso de la cola. Está muy somero en la piel. Y sobre él se encuentra una glándula, que es la uropígea. Es una glándula que genera un tipo de aceite que utilizan principalmente las aves voladoras y nadadoras para cuidar sus plumas y que sean impermeables y que estén en perfecto estado. Ellos, pluma a pluma, pues digamos que cogen la grasa de esa glándula y van peinando pluma a pluma para mantenerlas en buen estado. Si el ave está sana, las plumas están sanas. Si el ave no, y puede llevarla a la muerte. Bueno, aquí tenemos el fémur, la tibia del peroné, y esto ya serían los tarsos y las patas. La zona de la cadera, que tiene el y el pubis está abierto. No es como el pubis nuestro, que está cerrado por la parte delantera. ¿Vale? Esto, bueno, y muy importante que se me olvidaba, por supuesto, los 3 dedos del ala. Esta es la muñeca, este es el húmero, cúbito y radio, y la muñeca. Y aquí están los 3 dedos del ala. De aquí, de la muñeca hacia adelante, están las remeras, las remiges, las plumas más importantes casi en el vuelo del ave, ¿vale? Pues están de la muñeca hacia adelante. Aquí, ¿cómo se distribuyen los dedos de las patas? Vamos a empezar por la parte superior izquierda. Esa pata, estamos viendo el ave desde arriba, ¿vale? Por su espalda, de momento, esa pata sería la pata derecha. Los dedos se cuentan. Este es el trasero, este sería el segundo dedo que está justo debajo del ave, el tercer dedo que apunta hacia adelante y el cuarto dedo que apunta hacia el exterior. Tienen 2, 3, 4 y 5 falanges. Esta pata es la más común, la que tienen los fringílidos, por ejemplo. Un ejemplo es el zorzal. El zorzal común tiene este tipo de pata, ¿vale? Este tipo de pata la tienen los carpinteros y algunas nocturnas. ¿Qué ventaja tienen? Pues que el dedo cuarto se mueve. Puede estar en esa posición o puede estar en esta posición. Sirve para hacer una pinza, este dedo y este dedo y este. 1, 2, 3, 4. En el caso de los pícidos, para poder trepar por las cortezas de los árboles. Y en el caso de las rapaces, pues para tener una mejor garra, para poder cerrar, de manera que se opondría este dedo contra este contra este, y la presa quedaría en medio. Esta distribución ya es de un ave completamente terrestre y no voladora. Por ejemplo, el ñandú, que sería de 3 dedos. Y esta otra, pues sería la conocida avestruz, que también es únicamente terrestre, no vuela, ¿vale? Aquí está la parte más importante del mecanismo que permite al ave volar. Estas son las cervicales. Estamos viendo el ave de adelante a atrás, ¿vale? Este sería la parte delantera. Este es el cuello, la parte delantera, y este sería un ala, el húmero. Bueno, pues este es el coracoides, este hueso de aquí. Ese sería la quilla del esternón. Este músculo que se inserta en la parte más interior del esternón, de la quilla, y se inserta por debajo del coracoides, sube hasta la parte alta del húmero. Este músculo es el que se encarga de elevar el ala. Y este de aquí, mucho más grande y mucho más potente, es el pectoral. Se inserta en la quilla, en la parte más externa de la quilla, hasta la parte inferior del húmero. Este es el que bate la ala hacia abajo, mucho más potente que este otro, porque es el que tiene que hacer el batido. Las alas, el batido prácticamente las aves lo hacen como lo hacen los nadadores de mariposa. Es una cosa parecida. Levantan el ala, lo proyectan hacia adelante, las remiges, que son las manos, la muñeca, se mueve hacia atrás y ya bajan el ala y vuelven a batir otra vez. Es un gesto parecido, ya os digo, al parecido, depende de las especies, pero vamos, grosso modo,
al de nuestros nadadores de mariposa. Este hueso, el coracoides, permite que durante el aleteo el pecho no colapse, con lo cual es muy importante este hueso. Bueno, como os comentaba antes, el sistema respiratorio. Bueno, pues este tiene la gran ventaja que nosotros no tenemos de tanto cuando inhala como cuando exhala, el aire que pasa por el pulmón está renovado, es aire nuevo, ¿vale? Si nos fijamos, cuando inhala, pasa por el pico, penetra en el saco inferior, pasa por los pulmones a los sacos superiores. Con lo cual ya tenemos, al inhalar, ya ha pasado sangre por los pulmones. Aire limpio. Y en el momento de exhalar, el aire que teníamos aquí, que ha pasado previamente por los pulmones, sale hacia el exterior, pero el de estos sacos, que está limpio todavía, y sin usar, podemos entender, pasa a través de los pulmones y al exterior. Con lo cual, cuando inhala y cuando exhala, cuando inspira y expira el ave, está pasando aire por los pulmones. Esto consigue que la sangre esté muy oxigenada, ¿vale? Cuentan con 9 sacos de este tipo. Tienen uno intraclavicular, 2 cervicales, 2 pectorales anteriores, 2 pectorales posteriores y 2 lumbares. Los que os he indicado antes, los claviculares el intraclavicular y los claviculares son los que luego, comentaré más adelante, tienen alguna utilidad incluso para la estructura ósea, ¿vale? El sistema circulatorio, pues como os he comentado en un principio, es como el de los mamíferos. Tiene 4 cavidades. Es un sistema que lo que pretende es que toda la musculatura del ave esté bien irrigada. Tenemos el lado venoso, la clavícula y el ventrículo, y el lado arterial igual que el nuestro. Es igual que el de los mamíferos. Esto es una gran ventaja para ellos. Aquí tenemos un hueso. Fijaros que son la máxima expresión de livianidad, ¿no? Lo que busca es ser muy liviano. Más o menos el 84% está hecho de forma, lo que le permite ser tremendamente duro, pero tremendamente frágil. Eso es un problema para las aves, porque, por ejemplo, cuando en caza, si un perdigón en el momento de la caza intercepta un hueso, el hueso se astilla gravemente, porque son muy frágiles. Y hay algunos de los huesos que a través de los sacos que os he comentado antes, los sacos auríferos, llevan presión, llevan aire por dentro. La pluma, obviamente, que esto sí que es distintivo de los pájaros, no de las aves. Tenemos las partes que serían los 2 vexilos, también conocidos como banderas, el raquis, del que nacen las barbas, y las válvulas. Las válvulas aquí no se ven en esta foto. Las válvulas son son pequeños ganchos que, enlazándose unos con otros, dan rigidez al ala, a la pluma. Estas de aquí, que sería el plumón interior, no llevan válvulas y, como podéis ver, pues las barbas no se entrelazan, no son rígidas. Este sería el cañón, que esto es lo que se inserta en la piel. Un dato curioso de los pingüinos: las aves, si os habéis fijado alguna vez con detenimiento en la piel, las plumas salen de una determinada manera, no salen de forma anárquica, salen ordenadas de una determinada manera. De manera que en el fondo, la piel, hay sitios en los que no hay pluma, no hay nada. El pingüino no es así. El pingüino tiene plumas
en todos los intersticios que le quedan de la piel. Toda la piel está llena de plumas, lógicamente para protegerle contra el frío, ¿no?, tan tremendo. Bueno, tipos de plumas que tenemos. Pues tenemos 4. Las plumas que sirven para dar cobertura al ave y para volar, para darle color, que son las exteriores. El plumón, que son plumas que tienen las aves al nacer, que es lo que se les ve al principio, que solo les da calor, solo entre comillas. Y a las aves adultas también, está por debajo del resto de las otras plumas que os he comentado. Sirven para aislar al ave del exterior. Tenemos las filoplumas, que las filoplumas son unas plumas muy chiquititas que en la punta tienen como una cabecita, como si fuera un pequeño plumerito. Eso sí, hay que tener el ave en la mano para poderlo apreciar. Esas aves están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo del ave y le permiten al ave determinar qué posición y cómo están las plumas. De alguna manera son el tacto que les permite saber si están peinados o no están peinados, si las plumas están colocadas correctamente. Y luego hay otro tipo de plumas que solamente tienen algunos insectívoros, que son las vibrisas, las tienen en torno del pico para poder tener tacto en la zona próxima al pico y poder buscar a la polilla o al mosquito, poder dirigir el pico rápidamente a la zona en la que han notado que el insecto se encuentra. Bueno, vamos a pasar a algunas particularidades de algunas aves. Por ejemplo, el calamón común. Este pájaro, que como podéis ver es precioso, lo tenemos en la península. Vive en zonas, como podéis ver, de agua, cubiertas por mucha vegetación. Es un ave relativamente grande. Y entonces, para poder andar sin sumergirse, lo que tiene desproporcionado, si os fijáis, son los dedos. Tiene los dedos muy grandes. De esta manera reparte el peso en mayor superficie y no se hunde. Esta sería una adaptación particular a las aves que se mueven en zonas como las que habita el calamón. No es el único que lo tiene, obviamente. El búho. Bueno, el búho y todas las nocturnas, si os fijáis, tienen los ojos frontales. Eso les permite tener una visión estereoscópica como la que tenemos nosotros. Los mamíferos, o sea, los depredadores en general, todos los depredadores, tenemos los ojos en un plano frontal. Mientras que los que son presas tienen los ojos en planos más laterales. Por ejemplo, hay un pájaro que no tengo imagen, pero que os invito a que la busquéis en internet, la chocha perdiz, la becada, tiene los ojos completamente laterales. ¿Eso de qué les sirve? Pues les sirve para poder tener un campo de visión muy grande. No les permite poder calcular distancias con precisión porque no les hace falta, pero les permite ver si les van a atacar por cualquier punto. En el caso de lo que nos ocupa, de los búhos, lo tienen frontal porque a ellos sí les interesa calcular perfectamente el punto de intersección en el que ellos van a impactar con el ave que quieren coger. Tienen además una característica que habéis visto seguramente en los documentales. Estos pájaros tienen muy poquita distancia de ojo a ojo porque la cabeza es pequeña. Para aumentar la distancia entre ojo y ojo, hacen movimientos laterales y circulares que con eso lo que consiguen es aumentar la distancia entre ojo y ojo, de manera mayor precisión a la hora de alcanzar a la presa. Y luego, por supuesto, son capaces de girar la cabeza de tal modo que tienen 360 grados de visión, pero tienen que girar la cabeza, no como anteriormente la becada os he comentado, que sin mover la cabeza, pues prácticamente no llega, pero prácticamente tiene 360 grados de visión. Bueno, aquí tenemos a los carpinteros, que esto es el colmo de adaptación, ¿no?
este ave tiene que proteger el cerebro de los tremendos impactos que produce cuando está haciendo los nidos o cuando está levantando cortezas para buscar las orugas que viven en los troncos de los árboles, que es de lo que se alimenta, ¿no? Entonces el cerebro tiene que estar protegido de los impactos. Eso lo consigue. Bueno, aquí vemos cómo, mediante la pata que os he explicado antes y las rectrices, que son la cola, consigue mantener la posición que le permite picotear en el tronco. Bueno, el hueso hioideo es un hueso que permite proyectar, esta es la lengua, permite proyectar la lengua, que tiene un tacto muy sutil, de manera que permite localizar, una vez que está abierto un hueco en un tronco, pues le permite localizar a las larvas con el tacto. Pero cuando está retraída, la lengua aquí, protege de la vibración al cerebro. Este hueso de aquí es un hueso esponjoso que hace lo mismo. Esto, en el momento del impacto, intenta mitigar en la medida de lo posible las vibraciones para que no pasen al interior del cráneo, que es donde se encuentra el cerebro. Y también se encuentra sumergido en un fluido más denso que evita lo mismo. Todo lo que persigue es que el cerebro no sufra, o sufra lo menos posible, los impactos que provoca el carpintero en su labor diaria de buscar alimento, ¿no? Y luego, bueno, el pico. Que el pico, sin necesidad de afilarlo, siempre está en perfecto estado para poder levantar las cortezas, ¿no? Y la torcaz. Bueno, la torcaz, no solo la torcaz, pero bueno, aquí he puesto el ejemplo de la torcaz. La torcaz en el exófago tiene un ensanche aquí, en la zona de aquí, que es el buche. El buche lo utilizan este tipo de aves para poder comer la mayor cantidad posible de alimento en el menor tiempo posible, de manera que les evite estar expuestos a los depredadores, ¿no? Entonces, primero lo meten en el buche, luego ya se van a un punto más abrigado, más al abrigo de la vista de los depredadores, y a partir de ahí empieza la digestión. Pero en época de cría, en el buche, con ese alimento que tienen ahí, generan una especie de leche que es con la que alimentan a sus pollos. Bueno, vamos a la parte que los aficionados, pues más nos gusta identificar las aves. Cuando empezamos en esto, pues todos empezamos, lo que nos gusta pues es saber ese pájaro qué es, ¿no? Esa especie qué es. Entonces, bueno, pues empezamos por ahí. Una vez que las tenemos identificadas, empezamos a preocuparnos qué comen, cómo viven. Eso nos lleva a dónde viven, qué les rodea. Y ya el paso siguiente es, para que ellas estén ahí, todo lo que les rodea tiene que seguir estando. Por tanto, nuestro objetivo es que su entorno se mantenga para que ellos se mantengan, y si el entorno no se mantiene y ellos se mantienen, nosotros seguro que nos mantendremos, ¿no? Vamos a ver algunos puntos que son útiles a la hora de identificar un ave cuando estamos en el campo. Al principio, como os digo, al principio solo nos preocupamos de la imagen, pero para poder afinar ya en la especie, en la identificación del ave, pues tenemos que fijarnos en más cosas. El hábitat es muy importante. Aquí tenemos una lista de los posibles hábitats en los que podemos encontrar las aves. Y, por ejemplo, si estamos en una zona de encinas y vemos un pájaro negro, pues no podemos sospechar que es una chova, porque la chova únicamente está en zonas de alta montaña. Por lo tanto, ya si nosotros nos encontramos en
en una zona de encina, ya descartamos que sean anchoas. Pues como eso, todo lo demás, ¿no? Entonces es importante saber en el entorno en el que nos encontramos para saber qué aves puede haber y qué aves no puede haber. La silueta. Pues la silueta, a medida que te vas educando me refiero a salir al campo, coger la guía y con los prismáticos empezar a identificarlas. Cuando te vas educando, llega un momento en que solamente la silueta, el aleteo, la trayectoria de vuelo, la linealidad o no del vuelo, prácticamente ya te dice eso, y lo que os he comentado del hábitat, ¿no? Prácticamente ya puedes llegar casi a identificarla completamente. Y si no la identificas completamente, ya te vas a la página de la guía en la que vas a tener al grupo de pájaros en los que están, ¿no? Entonces, el fijarnos en la silueta para educar pues esto, el identificarlos es muy útil. La librea. La librea es el vestido con colores y adornos distintivos que los nobles hacían llevar a sus criados. Bueno, esto es curioso, lo he puesto porque es curioso. La librea de un pájaro, lógicamente, es el vestido que lleva, es el colorido, el tipo de plumas, si son largas, si son cortas, si brillan, si no brillan, los colores que lleva, ¿no? La librea es importante y esto es lo primero que vemos en un ave y esto es lo primero que nos emociona y que nos facilita la identificación al principio, ¿no? Esto con unos simples prismáticos y una guía de campo podemos empezar a introducirnos en la identificación, ¿no?, de las aves. La topografía del ave es útil para manejar las guías y es útil para comunicarte con gente aficionada con el resto, ¿no? Porque cuando estás hablando con uno, pues he visto tal cosa. ¿Te has fijado si el píleo o si las remiges y estás hablando de la topografía del ave? Esta es la topografía del ave. Es conveniente que a medida que te vas introduciendo, si te gusta, pues empieces a conocer la topografía del ave, porque te va a ayudar a fijarte en zonas concretas. Ya hay momentos en los que ves un ave y te vas a fijar solamente pues, en el álula, en el color del álula, porque eso diferencia a una especie de otra, entre las que tú estás dudando, por ejemplo, ¿no? Las currucas, por ejemplo, son muy complejas de identificar por el canto y si las ves, si te fijas en partes concretas, identificas una especie y otra, ¿no? Por tanto, bueno, pues el conocer la topografía del ave te va a ayudar a manejar la guía y a interactuar con aficionados, ¿no? Que al final es donde está lo más divertido, ¿no? Ir con amigos y, bueno, para que os hagáis una idea, se organizan, vamos a llamarlos rallies, ¿no? De avistamiento, ¿no? Entonces es muy divertido. Aquí en la parte del ala, por ejemplo, veis las primeras remiges que os comenté que salen de la muñeca. Estas son las primeras, las remiges primarias, las remiges secundarias y las terciarias. Este sería la completa. Estas son las rectrices. Este es el obispillo, que es donde se cruzan las primarias. Cuando cruzan las alas en la espalda, se cruzan sobre el obispillo. Ahí es donde se encuentra la glándula, esa uropigia que os indiqué, que es la que le sirve al ave para mantener sus plumas en perfecto estado, ¿no? El álula, en fin. Es interesante ir poco a poco conociendo la topografía del ave. El canto. Pues indudablemente, ahora que están los árboles desnudos, cuando te das un paseo por el campo es muy agradecido, porque hace mucho frío, las aves intentan ahorrar el máximo de energía posible, con lo cual aguantan muchísimo la proximidad del humano. Hasta que levantan el vuelo, estás muy cerca, con lo cual con los prismáticos es que les ves la pupila prácticamente, ¿no? Y se lo ves porque no hay hojas. Cuando llega la primavera la cosa cambia. Hace calorcito y las aves no aguantan la proximidad.
En cuanto que te ven a una cierta distancia, depende de la especie, se va. Y hay especies como por ejemplo el ruiseñor, que es este que tenemos aquí, que verle es prácticamente imposible, es muy difícil. La forma de identificarlos. Entonces, bueno, cuando yo empecé, pues no había estas herramientas que hay ahora, ¿no? Tenías que ir con gente que sabía y con esos cassette, que a los jóvenes esto les suena a chino, y luego los CDs, que los CDs son una muy buena herramienta porque te vas directamente a la pista, ¿no? O sea, te dices, pues, no sé, quiero el ruiseñor común y te dice pista 14, te vas, pum, y lo tienes ahí, fenomenal. Luego además SEO BirdLife ha sacado itinerarios en los que te puedes educar el oído, te van moviendo y te van saliendo cantos. Tú buscas, por ejemplo, pues pradera y te salen aves de pradera, te salen cantos y te salen nombres. Entonces tú lo vas seleccionando y así vas educando el oído. Mi experiencia es que para que os dure algo, un canto concreto, es tú le oyes, no lo conoces, lo grabas y tienes que intentar buscarlo con los prismáticos. Si lo buscas con los prismáticos, lo identificas con la guía, ese canto no se te olvida ya. Y aquí voy a mostrar algunos de los taxones, bueno, de los que podemos disfrutar en la península. Algunos, no son todos, ¿no? Aquí tenéis los paseriformes, estas son una lavandera boyera, son estos chiquititos. Los columbiformes, la paloma, las tórtolas, esta es la tórtola turca, que es alóctona, esto es un problema porque vino de fuera, no es la nuestra. Los galliformes, que aquí tenemos la perdiz roja, esto es una preciosidad en el campo, es una preciosidad oírla y verla, ¿no? Los falconiformes, que son todas las rapaces, que son las que más nos llaman la atención cuando estamos aprendiendo, casi digamos que los que nos inician pues son las rapaces diurnas, ¿no? Este es un alcotán. Los patos, el ana de rabudo que tenemos aquí, pues estos los anseriformes. Los estrigiformes, que son las nocturnas, ahí tenemos un ejemplar de búho real. Los caprimúrgidos, que son, este es un chotacabras, son del tamaño de una paloma y se alimentan de insectos, principalmente de polillas. Estos son los que os comentaba, estos junto con los vencejos, tienen las plumas en el pico, alrededor del pico, que les permite dirigir el pico hacia el punto en el que han notado, las vibrisas han notado que un insecto ha topado. Entonces son las que le ayudan a dirigirlo. La boca es tremenda, cuando abren la boca es muy grande, para favorecer lógicamente porque tener en cuenta que son nocturnos. Estos, los otros no, los vencejos no. Los pícidos, que son los carpinteros, este es un macho de pito real, pues todos los carpinteros tienen esta forma. Hay más en la península, pero bueno, esto es una aproximación a lo que tenemos. Bueno, os decía que la fauna salvaje la tenemos al alcance de nuestra mano porque la península es uno de los corredores que comunican la zona del Paleártico con la zona africana. Entonces, todas las aves migradoras van a pasar por la península y eso nos permite tener una diversidad muy importante y disfrutar de un montón de aves. La Sociedad Española de Ornitología es muy pequeña y tenemos el gran privilegio de tener este despliegue de aves aquí, ¿no? La británica, por ejemplo, que es tremendamente grande, pues vienen a disfrutar de nuestras aves aquí, ¿no? Es fácil que cuando estás haciendo observaciones te encuentres con aficionados británicos, ¿no? Precisamente por eso. Aquí os pinto, bueno, pues algunas de las vías de comunicación entre la zona de Europa y la zona africana, ¿no? por donde migran las aves. Fijaros que la península ibérica es una de ellas, ¿no? Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Os voy a poner 3 ejemplos de 3 pájaros. Esto es una carraca, que la vemos aquí solamente el verano. Fijaros en el tamaño que tiene, está en la mano. Fijaros qué pequeñita es. Bueno, esta se llama noguera. La pusieron este localizador, este geolocalizador, y fijaros el recorrido que hizo.
hizo 17.000 kilómetros de ida y vuelta. Esta pequeña. Este es el vencejo. Este es un ave significativo, muy curioso, pasa la mayor parte de su vida en vuelo, es capaz de dormir en vuelo, come por supuesto, se aparea en vuelo y digamos que únicamente aterriza para la puesta y el criar a sus polluelos. El resto del tiempo lo pasa volando, ¿no? Bueno, pues este concretamente se llama Goyeneche, que tiene aquí su dispositivo y fijaros el recorrido que hizo el campeón este. 9.000 kilómetros. Esta es la supercampeona. Esta es la aguja colipinta. Esta pone sus huevos en la tundra y una vez que ha sacado los pollos adelante, se traslada en 8 días a Nueva Zelanda, sin escalas. Estamos hablando de 11.000 kilómetros. Bueno, vamos a entrar en SEO BirdLife. SEO BirdLife es la primera ONG que se fundó en España en el año 54. La fundó Francisco Bernis y José Antonio Valverde, junto con uno de los propietarios del Coto de Doñana. Se reunieron en el Coto de Doñana y ahí pues se creó el proyecto de la Sociedad Española, ¿no?, de Ornitología. La sociedad se vuelca en una publicación científica que es semestral, Ardeola. Esa tienes que ser socio y suscribirte a ella. Y los que no estamos suscritos a Ardeola, pero sí somos socios, tenemos La Garcilla, que es trimestral. Este sería el número 1 de la Ardeola que sacaron las personas que os he comentado. Se creó una lista, cuando se creó la SEO, se creó una lista patrón de las aves de España, la creación de un centro de migración de aves, la conferencia Ramsar, la primera. Por esto, ahora ya no, pero al principio a los de SEO se nos criticaba de alguna manera con que solo nos preocupábamos por los humedales. Eso a día de hoy desde luego no es cierto. SEO se preocupa por todos los biotopos que hay en la península, porque la SEO es conocedora, lógicamente, de la importancia que tiene la península, ¿no?, como os he comentado, por vía, ¿no?, de paso de migración. Antes sí, antes nos decían, pues utilizaban ese símil peyorativo un poquito, ¿no? Bueno, en el año 1922 se fundó el Comité Internacional para la Protección de las Aves, de la que en el año 63 SEO BirdLife se asoció. Esto formaba parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En un principio, hasta el año 63, SEO era SEO ICPB. En el año 94 pasó a denominarse SEO BirdLife, porque pasó a denominarse BirdLife. Actualmente SEO cuenta, bueno, la primera sede la tenía en la Facultad de Biológicas de la Complutense de Madrid. Ahora lo tiene en un local muy bonito en Madrid, en el Puente de Vallecas. Tiene grupos locales, la Junta Directiva Infantil y Juvenil, colaboración. Somos 12.000 socios, 5.000 simpatizantes y os animo a que forméis parte de este proyecto. Este es uno de los logotipos de SEO BirdLife. SEO BirdLife se dio cuenta de que del eslogan pienso globalmente, actúa localmente, y lo puso en práctica, lo puso en marcha, ¿no? Desde hace años la sociedad utiliza la potencia que tenemos los aficionados para poder crear o desarrollar, crear y desarrollar, ¿no?, programas de seguimiento de aves para saber en qué situación se encuentra la avifauna, ¿no?, española. Bueno, española y peninsular, vaya. Los datos que se consiguen de esos programas se aportan al CSIC y forman parte del Inventario Global de Biodiversidad.
el año pasado, en el 2020, se creó... Bueno, perdona que se me haya olvidado. Estos son algunos de los programas que tiene SEO BirdLife en marcha. Yo actualmente estoy colaborando en SACRE, que es el seguimiento de aves comunes reproductoras en España, y en Noctua, que obviamente hace el seguimiento de aves nocturnas. Hay más, como podéis ver, aquí hay muchos más. En la página web os pueden indicar a qué se dedica cada uno de ellos. Bueno, pues como os decía, hay un atlas que se saca, de los datos que se sacan globales de los programas que os acabo de mostrar, se ha creado un atlas de aves reproductoras en Europa, que el año pasado se llevó el premio por protección y divulgación científica de la revista Muy Interesante. Este es el que colaboramos en este tipo de proyectos, pues nos llena de orgullo, ¿no? El poder ver que el pequeño granito que estás haciendo tú, yo por ejemplo en la Sierra Pobre de Madrid, que es donde hago mis censos, pues mi pequeño trabajo que hago allí colabora a que este libro se edite, ¿no? Y luego, como os comentaba, por último, SEO BirdLife todos los años, a partir del año 88, pone una lista de 3 o 4 aves que tienen problemas y socios y no socios votamos qué ave consideramos que tiene que ser el ave del año. Este año el ave elegida ha sido el vencejo común, porque ha tenido, como veis aquí, ha tenido un descenso de un 90% en su paso de verano-otoñal, en su paso en su migración, lo cual es preocupante. ¿Qué consigue SEO con esto? Pues lo que intenta es, una vez que eliges el ave del año, durante ese año, arbitrar las medidas posibles para mitigar el impacto pernicioso que lleva al ave a pérdidas de unidades, ¿no? En el 15, por ejemplo, tenemos la tórtola europea, fue ave del año, que tiene un declive de un 35% en los últimos 15 años. Esto es como consecuencia de la caza. Estamos intentando, ayer concretamente hubo una reunión que habréis oído en la prensa, habréis leído en la prensa, el lobo, que se le ha excluido de pieza cinegética, pero no se habla de la tórtola, que también se trató y sigue siendo pieza cinegética. Esto SEO está intentando por todos los medios que deje de ser pieza cinegética, por lo menos que haya una demora en su caza durante 5 años para que se pueda recuperar la población, ¿no? Aquí en España seguimos trabajando, practicando la contrapasa, y que es una técnica de caza que está prohibida por Europa, pero se sigue haciendo. Y esto repercute en las aves de caza, en las aves cinegéticas que son migradoras. La tórtola es una de ellas. Este es el ejemplar. Fijaros qué belleza, es preciosa. Y si vais por el campo e intentáis ver alguna, es realmente difícil porque hay muy poquitas, desgraciadamente. Cuando yo era pequeño había muchísimas y ahora no. En el 2020 el ave del año fue la codorniz, que como podéis ver, pues también un 74% de pérdida, ¿no? Estas antes en el campo se las oía, porque verlas es difícil, salvo que vayan en vuelo. Tienen una librea muy mimética y es muy difícil verlas en el campo. Pues estas también están en declive. Y el vencejo que os he dicho que es el ave del año del 21, el vencejo común. Fijaros qué bonito. Y aquí tenéis las vibrisas que os comentaba. Las de los caprimurgiformes son más grandes todavía. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido. Y os voy a poner un temita que me gusta mucho. Y espero que os guste a vosotros también. Gracias. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for
Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, magnífica. Gracias a vosotros. Yo me pido la primera pregunta. Una pregunta un poquito ligera. Oye, me he quedado con el concepto de que ahora es buen momento de salir a observar en invierno y me gustaría preguntarte simplemente por un consejito de a dónde dirigirme en el monte aquí en Boadilla y bueno, para empezar, ¿qué puedo hacer para enganchar a los niños? Y yo, claro. Pues aquí en Boadilla, me voy a centrar aquí ya que me has preguntado en Boadilla. Aquí tenemos el gran privilegio de tener el río Guadarrama a tan solo 6 kilómetros. Pues si coges la carretera que va de Boadilla a Brunete, el puente por el que pasa la carretera sobre el Guadarrama, bueno, pues ahí está la finca de... ¿cómo se llama esa finca? Si me acuerdo te digo el nombre. Bueno, está a la derecha, según va la carretera, a la margen derecha. Ahí hay un camino, la finca es privada, pero hay un camino pecuario que se puede transitar por él. Por el resto de la finca no, pero por el camino sí. Bueno, ese camino es ideal porque tienes, como está el río pegado, pues tienes toda la bifauna que pueda haber. Ahora no, claro, en esta época del año la que hay en este año, pero en esta época del año, pero ahí tienes todo lo que tenga que ver con el río. A la parte derecha hay un encinar, con lo cual tienes todo lo que tenga que ver con encinar. A medida que vas andando tienes el bosque de ribera, con lo cual ves aves de bosque de ribera. Por supuesto, rapaces. No puedo decir dónde, pero tenemos una pareja de águila imperial que eso es, pues, como cuando voy a verla, pues es como el que dice, bueno, pues me voy al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid a ver el Picasso, ¿no? A ver el Guernica, pues yo me voy a ver a la Imperial. Tenemos en el castillo de Villafranca, pues ahí hay 4 parejas de Ansar Canelo que no son de aquí, pero que están ahí. No son de aquí, me refiero a que son alóctonos, no son autóctonos de la península. Pues hay 4 parejas ahí, o sea que fíjate que cerquita tienes un montón de aves, un montón. Y ahora como el monte está desnudo, todo lo que está pegado a la ribera está desnudo, pues te permite ver, lógicamente, claro, no es lo mismo que en primavera, que eso es un hervidero, ¿no? Pero bueno, digamos que las que son invernantes las tenemos ahí visibles, sobre todo por lo que te digo. El frío las acogota un poco y se dejan acercar muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, en la pequeña laguna que tiene el monte de Boadilla, detrás de la piscina municipal, hay una pequeña laguna. Bueno, pues ahí hay anátidas, que es increíble, increíble. Yo les he hecho fotos con el móvil. Te estás quieto, no te mueves, se habitúan a ti. Y una vez que se han habituado, se acercan. Tú te quedas quieto ahí. Bueno, yo con los prismáticos, claro, las tengo a 8 metros. Es que las ves la cabeza, la pupila. El Ansar Canelo alguna vez lo he visto ahí, en la charca. Ahí está ¿cómo se llama? El ganso del Nilo. Hay ganso del Nilo ahí. Sí, también. Sí, hay porrón moñudo, en fin, hay un montón de... uno que la gente no repara porque son gorriones, pero el gorrión molinero. Ahí hay gorrión molinero. El otro día que fui hay un trepador azul. Había trepadores azules que son insectívoros del tamaño de un tordo, con una librea muy bonita, que trepan por los troncos de los árboles buscando los insectos. O sea que es un lujo vivir en Boadilla. Sí, en el bosque de Boadilla, el trepador azul, yo también lo he visto con frecuencia. Sí, es relativamente fácil verlo y oírle. Y claro, me alegro lo que has dicho porque a mí me ha parecido ver sobrevolando el bosque de Boadilla águila imperial y no me lo podía creer. Sí, hay una pareja de águila imperial. Pues mira qué bien. Y se ve buitre negro, y se ve buitre leonado, y hay una pareja de azores que se ven los restos de sus correrías, claro, porque cuando matan, despluman y te dejan ahí un despliegue de medios del pájaro que se han comido, claro. Sí. Milanos, hay muchos. En el chat hay preguntas, Roberto. Sí, mira, tenemos por orden a Fernando García Alcalá, a Ana, Álvaro Sánchez Calvente te pregunta si le puede responder por privado en el chat, luego, perdón, por tu dirección de email.
y ya por ahora. Entonces, si quieres, Fernando, comienzas. Ábrete el micrófono y la cámara si quieres y puedes preguntar. Y Sergio también lo ha Hola, levantado. hola, buenas tardes. Bueno, primero dar la Hola. enhorabuena, me ha gustado mucho la conferencia y quería hacer dos preguntas. Una, que José, ¿cuál es tu opinión? Porque yo vivo en Madrid y aquí hay como una cierta invasión de cotorras. ¿Cuál es tu opinión acerca de la cotorra? Y luego también querría saber si me puedes decir qué cantidad de especies de aves hay en el mundo o en España o alguna referencia de número de especies que haya de aves. Muchas gracias y enhorabuena por la ponencia. Gracias. Bueno, yo soy partidario de que no se introduzcan especies. Una cosa es, por ejemplo, que podamos ver aquí en Madrid o en Boadilla rabilargo, que eso cuando yo empecé en esto, el rabilargo es una especie que vivía únicamente en Extremadura y en Andalucía, y ahora como consecuencia de que las temperaturas están subiendo, pues se están desplazando a latitudes mayores, o el elanio azul, que cuando yo la vi estaba en Talavera, en las zonas donde están los secaderos de tabaco de Talavera, y se están desplazando hacia el norte. Una cosa es que lo hagan ellos de forma natural y otra cosa es que nosotros soltemos animales en la zona en la que vivimos, ¿no? Animales de todo tipo, no solo aves, ¿no? Entonces no estoy conforme. Yo en su día vivía en Madrid cuando vi el primer nido de cotorra ya no recuerdo si argentino de Kramer, porque hace mucho tiempo de esto, en el lago de la Casa Campo. Ahí empezó el primer nido y por lo que leí en la prensa creo que fue de, pues eso, aves sueltas, ¿no? Y empezaron ahí. Y yo pensé que con el invierno y con las rapaces no iban a prosperar, pero claro, los nidos que tienen son nidos muy voluminosos en los que viven en colonias, con lo cual el frío pues no les afecta por las noches y claro, pues son granívoros, entonces aquí funcionan fenomenal. Con el pico que tienen también, pues se defienden también fenomenal y se desarrollan. Entonces, bueno, pues es una pena que estén aquí. Respecto a las aves, pues son varias, no recuerdo si son 12.000 especies las que hay, o más de 12.000 especies a nivel del mundo entero. Y las guías de campo que compras, que puedes adquirir para identificar aves en la zona en la que nos movemos nosotros, ¿no? En Europa y en la zona norte de África, hay más o menos unas 900 especies. Son las que tiene la guía. Ahora, Ana, si quieres puedes preguntar. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas Hola. gracias, porque es un tema que me encanta. Habéis acertado de pleno. Mira, yo tenía varias preguntas. Una es, tengo un petirrojo, ya sé que es un poco personal, pero bueno, que viene al jardín y entonces yo quería hacerle como, no lo sé cómo decirte, ¿sabes? Como ayudarle. Entonces, no sé si le puedo poner una casita o algo así y ponerle algo de comida o no debería hacer eso. Pues el petirrojo, que es una monada, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, es un pájaro que en invierno es precioso, precioso, porque le ves en los palos, ¿no? Posado, con la pluma huecada, porque hace frío, y son grises, pero tienen el peto rojo, de ahí el nombre, ¿no? Son muy bonitos, muy chiquititos, y parece increíble que soporten el frío como lo soportan, pero tiene un inconveniente para lo que tú propones. Son insectívoros. Entonces, el darles de comer es muy complicado. Es muy complicado. Si por alguna casualidad te encuentras en primavera, por ejemplo, pollos que estén abandonados, para darles de comer, yo en alguna ocasión, por ejemplo, lo he hecho con vencejos, pues tienes en las tiendas que venden cebo para la Sí, unas pesca, bolas, ¿no? para la pesca, pues Unas con eso preparas una papillita y se lo aplicas en el pico y, bueno, consigues que se alimenten. Pero un adulto que esté bien de salud no va a querer nada nuestro. Es muy complicado. Y luego anidan, claro, en el interior de la espesura. O sea, si les pones alguna casetita o algo, tiene que ser, y no de luego con garantías, no creo que sea fácil que se metan en zonas espesas porque en un alféizar de una ventana no. En un alféizar de una ventana
por ejemplo, en Torre Picasso hay un halcón peregrino, una pareja de halcón Sí, peregrino. sí, yo lo he visto volar. Pero eso, un petirrojo muy complicado. Vale. Y luego, Haces ya bastante con quererlo y dejarle estar. es que ahora mismo, como trabajo desde casa, ¿sabes? Pues es como que les he cogido cariño, ya hasta casi los conoces, ¿no? A los pajaritos que vienen todos los días. Y es una gozada, la verdad, verlos. Después quería decir otras cosas así rápidamente. Quería, que creo que también te lo han preguntado, una guía, pero no de reconocimiento de pájaros, porque eso todavía es muy difícil para mí, pero para aprender sobre pájaros, sobre cómo son, cómo viven, un poquito las explicaciones que estabas dando tú, si luego nos puedes dar un consejo. Otra cosa más, aunque sea un poco hacer publicidad de SEO, lo que nos decías, ¿cómo podemos participar? ¿Sabes? Si podemos participar en algo, suscribirnos a alguna revista o algo. Y luego dar una idea que es si se podrían organizar salidas por Boadilla algún día. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias. A ti. Bueno, SEO sí, desde hace mucho tiempo, cuando hablo de SEO hablo de toda la estructura de SEO, no del equipo directivo, toda la estructura de SEO. Los grupos locales, principalmente los grupos locales, organizan rutas y salidas con aficionados. Yo cuando empecé en esto, cuando os he comentado del Elanio Azul, pues salíamos desde Madrid en autobús, 50 locos de esto, porque éramos locos, porque la verdad es que era curioso ir 50 en el autobús por los páramos de Talavera, buscando el Elanio, y si lo veías cernirse o en un poste, darle voces al conductor, el conductor ya estaba alertado de que éramos gente rara, y intentar parar el autobús que va a 70, pues pararlo lo más rápido posible, bajarse. Yo en mi vida he visto vaciarse un autobús tan rápido para poder disfrutar del Elanio, ¿no? Entonces, SEO sigue haciendo salidas de este tipo. O sea, si contactas en la página, a través de la página web de SEO, pues ahí te vienen los grupos locales. Ahí te vienen las actividades que hace SEO. O sea, en la página te viene cómo hacerte socia. Una vez que te haces socia, cómo colaborar en los proyectos. ¿Qué proyectos hay? Hay algunos que no requieren ningún conocimiento de ornitología. Ninguno, ni a nivel de aficionado como puedo ser yo. Porque simplemente lo que te están pidiendo es que identifiques zonas, por ejemplo, pues que haya un vertido de aceite. Y eso con una app, pues simplemente el móvil sabe de la zona en la que estás, identificas el punto, aquí hay aceite, ha habido un derrame de aceite. Pues eso, solamente con eso ya estás colaborando. Con lo cual puedes colaborar desde los que más saben de esto, que es anillando, hasta el que no sabe nada y le gusta, que es, por ejemplo, con una app como la que te estoy diciendo, ¿no? Y luego estamos los que estamos en medio, que ya si quieres pues te puedes meter en censos. Y rutas, pues yo es que no te digo de quedar conmigo porque yo soy un poco anárquico y salgo cuando puedo, excepto cuando tengo los censos, que claro, esos son unas fechas muy concretas, que tengo que ir a hacer las visitas, ¿no? Pero quitando eso, pues cuando tengo un hueco me acerco. Entonces, pero indudablemente para aprender lo mejor es ir con gente que sabe. Y para eso están los grupos locales. Entonces, infórmate a través de SEO qué grupo local hay cercano y métete en las actividades. Porque, bueno, el Día del Ave, por ejemplo, se suelen poner stand, pues eso es una forma de colaborar. Estar en el stand ya es una forma de colaborar. Montarlo, desmontarlo, repartir los folletos, en fin, eso ya es colaborar. Respecto a lo del título... Perdona, José Manuel, una pequeña interrupción. Dime. Solamente para deciros, no sé si en Boadilla, tú nos dirás si en Boadilla hay SEO, pero yo ya os adelanto que en Fuenlabrada sí hay un grupo local de SEO. O al menos lo había. Bueno, ya te digo que los tienes, Ana, los tienes en la web de SEO, o sea que es meterte en la web y buscar el que te tenga, el que esté más cercano. Y ya está. Apunta Cristina Albarrán que la No, espera, que no ha terminado. Organiza salidas. Te iba a decir el título, lo que pasa es que lo tengo en el Elibris y me tengo que levantar. Entonces, si quieres, si no te importa nada, pues o le das tu correo a Roberto o te quedas al final y te lo digo luego para no levantarme e interrumpir. Y lo de las guías, una guía fácil
que te ayuda a conocer la topografía del ave, a introducirte un poco en lo que son las aves, la anatomía y todo esto, pues es la famosa Peterson. La tengo aquí a mano. Perdonad. Al final te levantas. No, porque esta la tengo aquí al lado. Esta es la Peterson. Esta guía se llama Guía de Campo de las Aves de España y de Europa por Robert Torrey Peterson, de la editorial Omega. Esta es una muy buena guía para salir al campo. Las buenas guías, para que no te sorprendas, no son de fotos, porque las que son ilustradas, como es esta, el dibujante lo que resalta es las partes en las que quiere que te fijes para poder identificar al ave. En una foto, pues depende de la época del año, del estado de la pluma, depende de un montón de cosas, la foto que te pongan. En una ilustración, el dibujante te está poniendo exactamente lo que quiere que tú veas para poder diferenciarlas. Con lo cual, si te vas a comprar una guía de identificación, mi consejo es que sea con ilustraciones y no con fotografías. Gracias. Sergio, tu turno. A ver, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, es una pregunta que se sale un poco quizás del tema, es algo técnico. Es en cuanto a que me imagino que el techo, las máximas alturas que alcanzan las aves volando, que tengo entendido que pueden llegar a 5.000, 6.000 metros incluso, ¿cómo se las apaña ese organismo cuando se tiran en picado, por ejemplo, para cazar algo y compensar esa diferencia de presión tan grande que puede haber en tan poco tiempo? Nosotros, por ejemplo, cuando volamos en un avión, pues suele haber una norma de presurizar la cabina, despresurizarla cuando se despega, cuando se aterriza, toda vez que nuestros oídos, principalmente, son los oídos los primeros que se resienten. ¿Cómo está constituida, por ejemplo, el oído de un pájaro para que no se vuelva loco? No sé si es que no tienen oído medio o si simplemente van directamente al platino del caracol sin pasar por tímpanos. Es que lo desconozco, no sé. Me gustaría saber si hay alguna explicación para aguantar esas diferencias de presión en tan poco tiempo. Bueno, el oído no es exactamente igual que el nuestro, porque como os he comentado, intentan aligerar lo máximo posible. Por ejemplo, no tienen vejiga tampoco. No es exactamente igual que el nuestro. De todas maneras, la diferencia de cota que tú manejas es mucho mayor que de la que manejan ellos. Un halcón, para hacer un picado, no se sube a 3.000 metros para hacer el picado. Digamos que desde el punto desde el que él parte hasta el punto en el que intercepta la presa, el gradiente no es tan elevado como el que puedas tener tú en un avión, ¿no? No tiene ese problema. Y luego las aves que están en alta montaña, por ejemplo las chovas, que las tienes en Alpes, los cuervos, pues yo he leído citas de cuervo en Himalaya y efectivamente pues a 6.000 metros, ¿no? Que el aire es muy poco denso y sin embargo están ahí. Probablemente si cogemos un cuervo de aquí, de Boadilla, y te lo llevas allí y lo sueltas, igual... No, esto que te estoy diciendo ya no lo sé seguro, pero probablemente no se maneje igual que el que está allí. Porque probablemente no sea igual la superficie del ala que tiene. Seguirá siendo un cuervo, pero probablemente no sea exactamente igual que el que tenemos aquí. Y lo del oído, sé que no es igual que el nuestro, hay diferencias, pero no te puedo decir más. No, lo que sí que veo es que, claro, las cotas no son las mismas. Ellos, pues eso es lo que te digo, cuando se suben para hacer un picado entre él y la presa, no hay tanta diferencia como la que puedes tener tú entre el avión y el suelo, que es muchísima más, desde luego. Ok, gracias. Nada.
Jesús Chantal, bueno, también preguntaba por la guía de iniciación y habla de Madrid-Río, ¿no? Que hay un paseo que hay mucho que ver también. Sí, en Madrid-Río, afortunadamente, desde que se quitaron las presas que interrumpían el cauce en el tramo de Madrid, eso provocaba, claro, pues que no se fijaran las plantas. Como eso se ha quitado, pues se han fijado las plantas en el lecho y al fijarse las plantas, pues empezaron a venir las aves, ¿no? Entonces, es cierto que en el Madrid-Río pues se puede ver una variedad de aves muy curiosa, porque claro, tienes pues parte de ribera, aunque digamos que la ribera es un tanto artificial, pero bueno, la parte que está justo en el cauce, pues ahí sí que hay aves de ribera. Tenemos anátidas, tenemos ahí, que me trastabilla ahora, de las marinas, vamos, gaviotas, Gaviotas, también, cormoranes también hay, o sea que efectivamente, y está a mano, o sea, eso sí que está ahí cerquita, y está, claro, desde la barandilla hasta el cauce, está muy cerca, ahí con un prismático puedes identificar perfectamente a cualquiera de las especies que tenemos ahí, ¿no? Y la guía, pues te digo lo que le he dicho a Ana, si quieres una guía para iniciarte, pues yo te recomiendo que te compres la Peterson. Si ya quieres algo de mayor enjundia que la Peterson, que ya es de mayor enjundia también porque es más cara, pues te puedo recomendar esta otra, aquí. No sé si se ve bien, aquí, esta. Te digo los datos de ella. Esta se llama Guía de Aves de España, Europa y Región Mediterránea. De Omega también. Es de Lars Svensson. Deletreo: Sevilla, Valencia, España, Noruega, Sevilla, Sevilla, Orense, Noruega. Lars Svensson. Esta guía también está ilustrada, está hecha con ilustraciones y es una guía más potente que la anterior. Para los que tenemos una edad, como yo, tiene el inconveniente de que la presbicia pues te obliga a andar con las gafas para ir para abajo, porque claro, para meter tanta información en este tamaño, fíjate, la Peterson y la otra, ¿vale? Son prácticamente igual de gruesas. Para meter tanta información, reducen la letra. Y si reducen la letra, pues cuando eres joven lo lees, cuando no tienes que andar con las gafas. Y en el campo, los prismáticos, las gafas de presbicia y la guía, pues son un poco rollo. Yo para el campo me llevo la Peterson y cuando tengo dudas y llego a casa, pues utilizo la Svensson. José Lumbreras, tu turno. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Enhorabuena por la conferencia. Gracias. Espérate que estaba aquí. No sé si se me ve ahora. Sí, se te ve perfectamente. Ah, vale. Bueno, yo es cierto que yo soy... O sea, yo no quiero preguntar nada. Yo quiero hacer varios comentarios. Yo soy extremeño y entonces... aunque no soy un forofo de las aves, soy aficionado a las aves. Entonces, pues desde pequeño, yo nací en Cáceres, me crié en Cáceres, 25 años en Cáceres, y tenía un amigo que era muy aficionado a la ornitología. Y había fines de semana que me llamaba y nos íbamos a Monfragüe. Entonces, ¿para qué te cuento? Entonces, había veces que estaba más por ahí que con él y por ahí viendo aves que en casa, ¿no? Y las grullas, o sea, las abutardas, o sea, todo lo que se te pueda Las imperiales. pasar por la cabeza. Sí, las imperiales. De hecho, en Cáceres incluso había martín pescador en los parques. O sea, que es que era... Y a la salida en el Cerro Milano había una pareja de limoches que anidaba allí. O sea, era espectacular. Entonces, bueno, pues desde mi no afición o pasión,
animar a la gente porque es un mundo alucinante. Yo estoy mucho en el campo, salgo mucho al campo por todas mis aficiones, la astronomía, la mineralogía y la paleontología, y siempre tienes una grata sorpresa. Te encuentras un bando de grullas bebiendo en un humedal, o de flamencos, o vas por un bosque y ves una oropéndola volando con ese color tan maravilloso que tiene. Y entonces, que es muy fácil. O vas por el bosque y sencillamente escuchar el canto de las aves, ¿no? El pico picapino o el cuco o todas las aves que habitan los bosques. Entonces es muy fácil salir, ver y escuchar. Y luego otro comentario que quería hacer sobre la introducción, que hablabas del Archaeopteryx, porque aquí en España, o sea, no somos nada chauvinistas y tenemos muy poco amor patrio, pero sin embargo, vamos a ver, el Archaeopteryx quedan 8 ejemplares que se han encontrado, y hay unos 2 o 3 en museos. Uno está en Berlín y otro está en el museo, en el Museo de Historia Natural de Londres, y los otros están en colecciones privadas. Y hemos tenido un biólogo, que es Patricio Domínguez, muy aficionado a la astronomía, conocido de todos, que su tesis doctoral fue sobre el cráneo del Archaeopteryx. Esta persona, conocido nuestro compañero, hemos estado con él observando y compartió muchas cosas. Tenía tanta relevancia que le dejaron investigar uno de los 2 ejemplares que quedan del Archaeopteryx, el del Museo Británico, el del Museo de Historia Natural. Y hizo una tesis doctoral en la cual estudiaba el cráneo, la capacidad craneal y las posibles habilidades e inteligencia del ave. Todo haciendo una tomografía computerizada del cráneo del Archaeopteryx. Nos dio alguna conferencia que fue maravillosa. Y bueno, no quería decir nada más. Enhorabuena. Gracias, José. Muchas gracias, José. Creo que José María Díaz quedaba pendiente, que estaba preguntando. Yo también te quiero hacer luego alguna pregunta, pero de momento José María Díaz preguntaba por prismáticos. José María. ¿José María? No, bueno, pues él por escrito ha puesto: ¿qué tipo de prismático recomiendas? La guía ya lo has dicho. Bueno, pues el tipo de prismático que recomiendo, a ver, es que puede ser un 830, que es un prismático ligero. O sea, vamos a partir de la premisa de que tiene que ser un prismático ligero para poder aguantar con él en los brazos sin que vibren. Porque si vibran, la imagen se distorsiona y no te deja ver realmente con claridad el animal que estás observando. Con lo cual tiene que ser algo ligero que tú puedas usar cómodamente con los brazos. Y tiene que darte el máximo de calidad posible. Entonces, claro, es muy difícil conjugar eso. Un 830, que es el primero que me compré yo, sí que, a ver, la calidad de la lente es fundamental, claro. Y la calidad de la lente, pues ahí va el dinero. Entonces, os voy a hablar simplemente no de las lentes, sino simplemente de los tamaños. Un 830 es muy cómodo, porque es lo suficientemente pequeño como para poderlo llevar cómodamente, sin peso. Lo manejas muy bien con la mano. Buena. No tiene aberraciones cromáticas y tiene suficiente luminosidad como para manejarte
en el campo, no al atardecer. Esto es un 830. Eso es un 832, 830. para que vean el tamaño, con una mano. Luego os voy a enseñar yo el mío para que comparéis con el de Eduardo. Ese es un 830. Eso, como podéis ver, es ideal. Porque ya os digo que si la lente es buena, va a ser luminoso teniendo en cuenta que la lente mayor son 30 milímetros. 8 aumentos, aunque vibre un poquito el pulso, te permite soportarlo cómodamente, y así pasas de 8. Hay, por ejemplo, 10-30. Un 10-30, desde mi punto de vista, no es aconsejable porque los 10 aumentos, en cuanto que te vibre el pulso, vibra la imagen. Entonces yo prefiero verlo más pequeño, pero nítido, a verlo más grande, borroso. Y luego otro prismático ya sería, que es el que llevo yo, pero lo llevo con un arnés de pecho, sería el 10x42. 10x42 es un prismático, claro, más grande que el 830, ya tiene 10 aumentos, tiene 42 de lente, ya pesa un poquito más, pero todavía se maneja bien con los brazos. Y puedes hacer un seguimiento de aves volando sin que se te cansen los brazos y sin que vibre. Y ya tienes 10 aumentos, con lo cual ya sí que ahí, si te vibra, puede empezar a molestar. También es cierto que como la lente sea buena, todo esto se mitiga mucho. O sea, se goza más y se aprecia menos las posibles vibraciones que puedan tener. También es cierto que si estás en un observatorio y puedes apoyar los codos, pues ya está, apoyas los codos y ahí aguantas lo que te echen. Si vas ¿Sirven los estabilizados o...? ¿Perdón? ¿Sirven los estabilizados? Mirad, esto es un 832. Esos son esto 832. Es un 1030 estabilizado. Sí, Mirad, claro, con eso evitas lo del movimiento. Con esto no vibra nada, claro. Y si queréis más luz, os enseño el mío. El problema es para iniciarse. Estos son de iniciación y esto... Esto es carito. Este es un 842, o sea, un 1042. Que mirad la mano y el tamaño del prismático. No es muy grande, ¿vale? Pero este ya sí que aconsejo llevarlo con un arnés de pecho, no llevarlo colgado directamente del cuello. Claro. Porque cuando llevas 2 horas por el campo andando con esto colgado del cuello, pues es un fastidio. A mí, por ejemplo, me levanta dolor de cabeza. De todas maneras, José Manuel, si estás de acuerdo, la luminosidad es muy importante, pero sobre todo si vas a observar por la tarde, a la hora del crepúsculo, incluso de noche. Sí. Si vas a salir, si tu plan es salir solo por la mañana o en horas de buena luz, con el 830 o el 832 vas sobrado. Sí. No es tan importante, no es tan crucial la luminosidad. No. Lo digo por la diferencia de peso tan grande que hay entre un 842 y un 832. O sea, la diferencia de peso y de precio. Y de precio. Y de precio. Y de precio. O sea que yo ya os digo que cuando voy a hacer tiradas largas, que me voy a ir largo y tal, cojo el 830. Y cuando ya sé que voy a estar más o menos cerca del coche, o cuando voy descensos que estoy cerca del coche, pues ya me meto el 1042. Bueno, y otra cosa son los telescopios ornitológicos. Sí. Sí, lo que pasa es que eso ya, digamos que tienes que ser un aficionado, aficionado de verdad, porque son caros y... Bueno, los hay asequibles. Sí, digamos que son... Baratito. Hombre, los telescopios terrestres son necesarios cuando vas a ver aves, por ejemplo, en pantanos, que claro, si lo tienes en la otra orilla es imposible, o si el pantano es grande y tú estás en la orilla y ellos están en el centro, que obviamente no se van a acercar a verte, pues claro, con los prismáticos depende del tamaño del lago o del pantano o de la marisma, puedes intuir lo que es o no. Claro, y hay que usarlos con trípode. Claro, un telescopio terrestre, ya estás hablando a partir de 20 aumentos. Tienen 20 aumentos, 40 hasta 60 me parece que llegan. La lente es muy grande, ya los hay desde 45 hasta 80 o 100 de la lente mayor.
Claro, todo eso lo montas en un trípode o no hay manera. Mirad, Eso sí que no puedes llevarlo. para quien no lo conozca, estamos hablando de esto. Eso es, pues eso, la gente, por ejemplo, que está en alta montaña, que está haciendo un seguimiento, por ejemplo, de un nido de quebrantahuesos, pues para ver el nido, lo cómodo es un telescopio. Lo montas, lo estacionas y ya tú te puedes mover, que de vez en cuando le echas un vistazo y sabes que siempre está ahí. Y claro, lo tienes muy cerquita y claro, es ideal, pero claro, es más engorroso, tienes que llevar el trípode, en fin, eso es otra cosa. Si lo compráis, comprarlo como el que tiene Eduardo. Si os fijáis, el ocular tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la línea del eje de las lentes, y eso es muy importante porque le hace muy cómodo. El que el ocular esté a 45 grados con respecto a la línea de las lentes le hace muy cómodo a la hora de utilizarlo, por ejemplo, en cantiles. Cuando estás viendo aves rupícolas que están en cantiles, si el ocular está en la línea de las lentes, es un fastidio y te duelen las cervicales y eso es horroroso. De esta manera, el telescopio está más bajo que tú, que está a la altura de tu pecho, Cuando esto más está bajo así, que tú, así, correcto. Con lo cual tú estás sentado, estás mirando cómodamente y estás mirando hacia arriba, sin forzar las cervicales. Que, a lo mejor vais a pensar que soy un poco pijo, pero cuando llevas no, una hora mirando, pues te duele todo ya. porque eso realmente se monta para ver, para estar mucho rato, para ver un Sí. nido, para ver un... Entonces, si alguno piensa meterse en un telescopio terrestre, pues pensar en la posibilidad de que el ocular esté a 45 grados. Ujú. ¿Hay alguien más Sí, preguntas José María. pendientes? Sí, hay sitios en La Mancha, en las lagunas de Lillo y de campo entre Lillo y Campo de Cristana, En Pedro que Muñoz. ahí sí está la laguna de Roca Horadada y todas estas, que hay sitios de observación con lo que los aficionados llaman high, ya montados. Entonces tú te puedes ir ahí con unos prismáticos y un trípode y pasar una mañana observando flamencos, observando todo tipo, las fochas, los zampoñinos, anátidas, todo tipo de aves. Ahí, por ejemplo, sí puedes llevar un en telescopio. primavera, o sea. Ahí, José, Y sí puedes montar un más telescopio, pesado. incluso un telescopio, medio telescopio de aficionado, si lo puedes adaptar a un trípode altazimutal. Y, en fin, puedes hacer observaciones cómodamente de lo que habéis dicho, aves de lacustres, ¿no? de humedales. Yo Sí. tengo algunas preguntas para José Manuel. Dime. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no, te las hago yo. No, no parecen. Bueno, yo te quería preguntar 2 o 3 cosillas. Bueno, para Ana, lo he estado mirando. Busca lo más cercano, salvo que José Manuel se anime a montar un grupo local de SEO en Boadilla, lo cual sería muy interesante. Pero que yo sepa, lo más cercano es el grupo SEO Vanella. No sé si se llama Vanella o Vanellus, que está en Fuenlabrada. Muchas gracias, Eduardo. Es que tuve contacto con ellos hace tiempo, por eso me acordaba. SEO Vanellus, Vanellus es. Terminado en US. Y para José Manuel, vamos a ver, me ha sorprendido, no tenía la primera vez que digo lo de la leche de la paloma torcaz. Cuéntanos algún detalle más. ¿Hay más especies que hagan eso? Que yo sepa, no. El generar... Bueno, a ver, leche como tal... Bueno, sí, ya entiendo que no es leche, que será una secreción Se grasienta. llaman leche porque tiene el color así como blanquecino. Sí. Pero que hagan eso, pues, por ejemplo, hay que, claro, se van de pesca y cuando vuelven no regurgitan el pez, sino que regurgitan una pasta. La pasta. Que es el pescado que han ido comiendo, está medio procesado. Sí. Y se lo regurgitan al pollo. Las marinas, muchas. El albatros, por ejemplo, que es uno preciosísimo, pues el albatros es uno de los que lo hace, el alcatraz también. Sí, pero no es lo mismo que la secreción esa que tú decías. No. Por cierto, para quien no lo sepa, ese color maravilloso que decía José de la Auropéndola, las Auropéndolas son amarillo limón, pero sí. Limón chillón. O sea. Sí. Bueno, otra pregunta para ti.
No es una pregunta, era nada más que un comentario para respecto a lo de las bolitas de comida ya preparada para las aves de jardín, que hay mucha gente que quiere poner casetas o que quiere poner comederos. Para los que no somos manitas y no sabemos hacerlo, yo no me llevo ninguna comisión, pero hay una tienda que se llama, de Barcelona, que se llama Weboris. Todo junto, Weboris. Con Y terminado en X y con W. Weboris. Weboris. Oryx como el animal, como el antílope oryx. Pues buscáis Weboris y ahí tenéis todo lo que queráis. Además de que unos libros de naturaleza de todo lo que queráis y están a la última y te mandan mensualmente un boletín de todas las novedades que hay y son muy fiables. Yo les he comprado muchas veces. Óptica, porque yo les he comprado óptica para un regalo y llega en perfecto estado. Son súper fiables, vamos. Yo como José Manuel, les he comprado muchas veces. Libros y otras cosas que no son libros. Pero tienen un apartado específico sobre eso, sobre alimentos para aves de jardín, cómo atraer aves a tu jardín, casetas, comederos, en fin, de todo. De todas maneras, en la página de SEO tienes una parte, hay un enlace que te indican cómo hacer algunos comederos, con botellas, reciclando botellas. Bueno, pues también. Huevoris, aves, la leche. Pues yo no tengo más que preguntarte. Nada más que darte la enhorabuena. Me ha encantado tu charla. Gracias. Y eso sí, y animarte. ¿Por qué no te animas si organizas un grupo de SEO en Boadilla? Porque no me da la vida, Eduardo. Bueno, pues organiza un grupo de ornitología en el club. Fundamos... Sí. Fundamos una vez... ¿Qué te dice Carmen? Yo era muy jovencito. Había un ornitólogo, un par de ellos, de carrera. Tuvimos la fortuna de tenerlos con nosotros y creamos el grupo ornitológico Topete. Se llamaba Topete porque teníamos la sede en la calle Topete, que eso estaba cerca del canal de Isabel II. Y ahí teníamos una pequeña casa baja con puerta de calle y ahí teníamos la sede. Éramos aficionados todos menos dos. Uno de ellos que desgraciadamente falleció siendo muy joven y otro que eran, bueno, dos grandes figuras, ¿no? de SEO. Bueno, pues gracias a ese grupo, que por eso te digo que es que sé lo que es estar en un grupo, porque te requiere tiempo y te requiere dedicación, las actuales lagunas de Rivas, eso cuando empezamos nosotros, cuando empezó SEO Topete, eso era una extracción de grava para la carretera, la obra de la carretera de Valencia, Madrid-Valencia. Eso estaba fuera del cauce del río, del Guadarrama, del Jarama. Y por el nivel freático se inundó. Cuando terminaron la carretera, eso quedó abandonado ahí. Y tanto a un lado de la carretera de Valencia como al otro, hacia la zona de la Marañosa, pues eso quedó abandonado. Eso eran graveras que quedaron abandonadas ahí. Bueno, pues gracias a SEO Topete, que seguramente estas dos personas que te digo son las que más tiraron del carro, ahora tenemos las graveras como las tenemos. Tú has recomendado unas guías que son clásicas, son las Biblias, vamos, son buenísimas. Sin embargo, a mí que me gusta ir con poco peso al campo, permíteme que añada a las que tú has dicho esta. Yo tengo varias guías también, como tú. Pero esto es de bolsillo de verdad. Esto cabe en un bolsillo de camisa. Sí. Se llama Guía de bolsillo para el observador de aves. Es de Peter Hyman y Rob Hume. Ya sabes que Hume tiene también unas guías gordas muy buenas. Y esto es de, por supuesto, es lo que tú decías, es de ilustraciones. De dibujos, o sea, no es de fotografías. Muy resumidita, muy ligerita, cabe en un bolsillo y además en fin, ideal. Yo desde que la descubrí, al campo solo como el escobrite. Yo no salgo al campo sin esto. Pero así de chiquitita, claro, es que llevarse estos tochos, esto pesa mucho para llevarlo al campo. Eso no se puede llevar, eso no es manejable. Y por cierto, estas guías son un poquito caras. Si alguien quiere simplemente matar la curiosidad de saber si le gusta o no le gusta,
yo recomiendo, me recomiendo esto. Mirad, es de Susaeta, 15 euros en Amazon. Aves de España. Atlas ilustrado de las aves de España. Vale, 15 euros. Viene mucha información. Muy bien encuadernado. Trae un CD de cantos, que no es tan bueno, claro, como el que tú has dicho, como este. Este es para aprender este. Ese es el deseo, sí. Sí, el deseo, el que tú has enseñado. Pero bueno, este que trae aquí tiene 400 cantos de llamadas. Esto es un CD. Esto de aquí es un CD. Y por 15 euros tienes el CD y un librito. Esto no es para ir al campo, claro. Esto es un libro de casa, es un libro de consulta en casa. Es que eso te sirve casi de mesilla. Sí, sí, o sea, esto... Pero bueno, puede haber quien tenga la curiosidad y no se quiera gastar 40 euros en una guía de Omega. La última que os he enseñado yo vale 60. Claro. Esto vale 15 euros. También es cierto que la Peterson que os he enseñado a lo mejor tiene 25 años. Si divides 50 euros entre 25... Claro. Vamos a ver, si tú ya sabes que esto te gusta y te vas a dedicar a ello, las que tú has dicho son las mejores. Pero si alguien solo quiere probar a ver si le gusta... Sí, sí, sí. Pues 15 te van a gastar 60 euros en una guía que luego la vas a dejar ahí. Exactamente. Vale, 15 euritos, tienes ya un CD con 400 cantos y bueno,